Bueno, continuando con el tema de los problemas económicos, continuamos con la introducción. Primero les quiero explicar qué es la economía. Pues la economía, como ustedes ya sabrán, es una ciencia social. ¿Cuál es su objeto de estudio? La escasez ante las necesidades ilimitadas de los seres humanos. Pasamos a los conceptos clave. ¿Qué es la teoría económica? La teoría económica es un conjunto de leyes y hipótesis para fundamentar que la economía es una ciencia social. Luego pasamos a la naturaleza de los problemas económicos. ¿En qué surgen los problemas económicos? Pues los problemas económicos surgen a base de la escasez. A base de la escasez surgen tres principales preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Y cómo producir? Estas preguntas se basan ante una realidad que todos conocemos, la cual es que los humanos tenemos necesidades ilimitadas. Por ejemplo, una necesidad ilimitada es el hambre. Tú tienes que comer diario, ya sea que puedas comer un sustento de 3 veces al día, 2 veces al día o como mínimo una vez al día, que sería la pobreza extrema. La primera pregunta de los problemas económicos es el qué y cuánto producir. Este problema se refiere a la necesidad de decidir entre qué bienes y servicios vamos a elaborar, en qué cantidad, considerando como principal que nuestros recursos son limitados. Estas decisiones afectan directamente a la asignación de insumos y bienestar a la sociedad. El nivel de referencia es económico y su objetivo es dar elecciones de alternativas lógicas frente a las circunstancias. Las ventajas es que permite una mejor asignación de recursos, ayuda a priorizar la producción de los bienes esenciales, contribuye en el equilibrio entre la oferta y la demanda y favorece la toma de decisiones racionales y sostenibles. Su aplicación se da en casos de crisis, como por ejemplo, frente al cambio climático, muchos países han optado por producir más energía renovable y menos combustibles fósiles. También en épocas de pandemia se ha priorizado la elaboración de medicinas, alimentos y servicios de salud. ¿Cómo producir? Es un problema económico partícipe del proceso de producción. Su principal objetivo es lograr la eficiencia productiva, ya que la producción es la transformación de la materia prima a los productos semi-elaborados y elaborados. Los semi-elaborados se dan de una forma artesanal y los elaborados de una forma industrial. Pero a esto tenemos que saber decidir la combinación más eficiente de nuestros recursos, ya que esta puede maximizar nuestra producción, como también la puede minimizar. Bueno, la pregunta que me tocó a mí es ¿para quién producir? ¿A qué se refiere esto? O sea, nuestros productos, ya sea bienes o servicios, ¿a qué segmento de mercado referirlo? Por ejemplo, siendo la empresa de Coca-Cola, ¿para qué vamos a referir? Para las personas que tienen sed. Ya, básicamente, para entender mejor sobre la pregunta ¿para quién producir? Hay tres conceptos clave que son ¿quién lo puede pagar? ¿Quién lo necesita? Y para todos. Por ejemplo, ¿quién lo puede pagar? Ya, tomemos un ejemplo. Tú vendes hamburguesas. Estas hamburguesas, si lo pones en un precio muy alto, ¿quiénes van a poder pagar? Solamente los ricos. Te centras en ese mínimo segmento de mercado. Lo pones en un precio muy bajo, ya todos lo van a pagar, pero los ricos ya van a pensar que es un alimento de mala calidad, por lo tanto no lo van a comprar. En cambio, si lo pones en un punto medio, lo va a comprar mayormente la mayoría de personas y vas a recibir una mayor ganancia. Luego tenemos a quien lo necesita. Por ejemplo, ya, fíjate que tú seas un empresario de joyas. ¿Quién lo va a necesitar? Las personas elegantes que van a fiestas, a bodas, etc. ¿Por qué? Se necesitan ver elegantes. Luego tenemos los bienes y servicios que lo necesitan todas las personas. ¿Cuáles son estos bienes y servicios que necesitan todas las personas? Pues es la alimentación, como los bienes básicos, la alimentación, la electricidad, el aire y el agua. ¿A qué se refiere esto? Tomemos un ejemplo del electrocentro de Huancayo. La electricidad lo necesita toda la población en general porque es un bien básico hoy en día. ¿Y qué hace el electrocentro? Pues transforma la electricidad ya sea de bienes de fuentes naturales o fuentes artificiales. ¿Y qué hace? Lo redistribuye entre toda la población porque es un elemento que todos necesitamos. La relación que tienen entre estos tres problemas económicos. La economía
y sus problemas son aspectos fundamentales e interrelacionados de la economía, es decir, que producir depende de los recursos disponibles que tenemos, lo cual define cómo producirlos, así sea de manera eficiente y finalmente determinar a quién se lo vamos a distribuir. Estos problemas tienen interdependencia, ya que los tres problemas están conectados. Decidir qué producir afecta a cómo lo vamos a producir y también a quienes va a ser accesible al tener los bienes ya finalizados. La eficiencia y la equidad. La economía busca ser eficiente, es decir, maximizar recursos y minimizar costos. Y equidad, diciendo de que su distribución debe de ser igualitaria y debe de ser beneficiaria para la sociedad en general. Ciclo continuo. Estos problemas no se resuelven de manera aislada, se influencian mutuamente. Decidir cómo producir afecta a la producción, ya sea tecnológica o de trabajo manual, lo que luego impactará a quienes serán accesibles estos nuevos productos. La comparación según el tipo de sistema económico. En la escuela capitalista, es decir, economía de mercado, el qué producir era considerado según la oferta y demanda que éstas tenían. El cómo producir, las empresas elegían lo más rentable. Y para quién producir era según el poder adquisitivo que contaba cada persona. En cambio, en la economía planificada de la escuela socialista, el qué producir lo decidía el gobierno. El cómo producir lo controlaba el gobierno y el para quién producir se daba según las necesidades sociales que tenía cada persona. Todo ello se relaciona en una economía mixta, en la cual el qué producir responde a la pregunta de una combinación de mercado y gobierno, es decir, se decide por el mercado, pero el gobierno es un ente regulador. El cómo producir, las empresas privadas con regulación estatal podrían decidir de qué manera realizarlas siempre y cuando el Estado esté conforme a ello. Y el para quién producir buscando un equilibrio entre la eficiencia y la equidad entre toda la sociedad. Ejemplos actuales. Como primer ejemplo tenemos la leche Gloria, donde se observa el acopio de la leche fresca, el proceso de producción y la comercialización. Como segundo ejemplo tenemos las casacas de cuero, donde se escoge la más adecuada materia prima, que en este caso serían los ganados, para poder llevarlo a su proceso de producción, donde se da la eliminación del pelo, grasa y hasta carne, para así llegar a su subproceso químico, donde se da la lubricación y suavidad de la piel, llevando a esto a su detallado, donde ya se podría conseguir la casaca de cuero. Pero antes de llevarlo a su comercialización, tiene que pasar por un proceso de calidad, donde se tiene que observar detalladamente si la prenda tiene algún hueco, defecto o hasta sarna. Como tercer y último ejemplo, tenemos los chocolates Torras. Estos chocolates son bajos en azúcar y son producidos en España. Tenemos la cosecha. En su cosecha se escogen los granos de cacao para llevarlo a su fermentación, donde tienen que intensificar su aroma y sabor del cacao, para llevarlo al secado. El secado tiene dos formas, la forma artesanal y la forma industrial. En la forma artesanal se lleva el cacao al sol para su secado y en la forma industrial ya hay máquinas para este proceso, para que luego lleve al tostado y el descascarillado. En el descascarillado ya se consigue la semilla del cacao, para llevarlo a los molidos y al refinado, donde ya se le da al producto una forma más homogénea, para llevarlo al conchado. En el conchado se intensifica el proceso de la fermentación, para llevarlo así al templado. En el templado se da el enfriamiento y luego el calentamiento de la masa, para que éste tome una consistencia más brillante y crujiente, para llevarlo al moldeado, al enfriado y por último al empaquetado. Consecuencias en el ámbito microeconómico y macroeconómico. En el ámbito microeconómico tenemos la dificultad para poder acceder al crédito y capital,
También la limitación de la capacidad para poder financiar las operaciones y los proyectos de inversión. En el ámbito macroeconómico tenemos las recesiones, el aumento del desempleo, el desequilibrio fiscal, el deterioro de nivel de vida de las sociedades, el empobrecimiento y la pérdida de la capacidad del consumo, ahorro e inversiones. En conclusiones, la primera de ellas es: los problemas económicos como el qué, cómo y para quién producir se resuelven de manera diferente según el sistema económico, con cada uno buscando un equilibrio entre la eficiencia y la equidad. En la actualidad, las decisiones deben ser consideradas sostenibles y también tomando en cuenta mucho la justicia social. Bueno, como segunda conclusión tenemos que básicamente toda la economía se basa en su problema principal, la cual es la escasez. Ya vimos anteriormente cómo estas tres preguntas que son qué producir, cómo producir y para qué producir ayudan mayormente a las empresas a llegar a un público objetivo y a mejorar sus ventas. Y esto en que nos ayuda a nosotros los consumidores a recibir mejores productos de las empresas. Gracias. Los procesos económicos qué, cómo y para quién producir nos ayudan a organizar, guiar los procesos de producción en cualquier sistema económico. Al orientar la planificación económica, mejorando la eficiencia y rentabilidad y permitiendo satisfacer mejor las necesidades de la sociedad.